que están en el cielo, Señor, que tu poder es para siempre, tu misericordia es para siempre, que nos has amado, Señor, antes de que nosotros conociéramos lo que es el amor. Gracias, Señor, esta noche, porque has permitido que un grupo de tus hijos se reúna para estudiar tu palabra, para conocerte. Estamos seguros de que las palabras que descubriremos hoy entrarán en nuestra mente y nos permitirán conocerte y ser cada día más semejantes a ti, Jesús. Señor, pongo la vida de todas las personas que están reunidas en este momento en tus manos, las decisiones que tienen que tomar, las luchas, las pruebas, también todos los enfermos que hay en el mundo y todos los profesionales de la salud que cuidan de ellos. Permite que lo que nosotros estamos estudiando sea para salvación de muchas personas. Y perdona nuestras ofensas y te damos gracias por aprovechar el tiempo de esta manera y permite que durante la semana no suframos o no caigamos ante la tentación de desaprovechar. Así que nos quedamos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a iniciar tal vez con un repaso de lo que la vez pasada habíamos visto para no quedarnos como tan desactualizados. Voy aquí a compartir mi pantalla, pues para compartir la Biblia. Aquí está. Entonces, no estábamos en Daniel 8, estábamos en Daniel 12. 12. ¿Listo? Ujú. Bueno, rápidamente, alguien que me quiera pues contar un resumen de lo que vimos y de repente si hay algunas preguntas o dudas, podemos resolverlas antes de seguir. Nosotros digamos que más o menos habíamos terminado en el 7 o en el 8, pero hoy vamos a ver nuevamente desde el 5, ¿sí? Para simplemente repasar. Pero si alguno tiene alguna pregunta que de repente no haya entendido la última vez, es momento pues para hacer la pregunta, ¿sí? Puede ser también que Sí, yo tengo una pregunta. eso, dale. Eso de los reyes del oriente es diferente cuando uno lo estudia en Daniel a cuando uno lo estudia en Apocalipsis. No, es lo mismo. De hecho, por eso siempre es complementaria la pregunta y es buena pregunta. De hecho, el rey del oriente no se ve en el capítulo 12, sino en el capítulo 11, ¿no? Al finalizar, dice noticias del oriente, ¿no? El versículo exactamente dice noticias del oriente y también noticias del norte. Realmente las noticias del oriente esta semana lo veíamos, creo que era con Vanessa, ¿sí? Con Vanessa lo veíamos de alguna manera. Sí, Eh, también. entonces detallábamos, hay algunos textos que hablan del oriente en la Biblia. Entonces el oriente en la Biblia siempre está asociado con la ubicación de Dios. Entonces hay dos ubicaciones para asociar a Dios. Una es el oriente, que es donde se pone el sol, y otra es el norte, que realmente sería donde el sol, digamos, que da su punto más fuerte. Ese se llama el cenit. Entonces, el oriente, por ejemplo, recuerden cuando nació Jesús, ¿sí? Vinieron unos reyes, esos reyes del oriente, pero dice, su estrella hemos visto en oriente, ¿sí? Eso quería decir que esas noticias iniciales eran del oriente, ¿sí? Hablamos inicialmente dónde estaba puesto el huerto del Edén, ¿sí? Se puso al oriente. Entonces, solo basta con que ustedes pongan en su... hoy es muy fácil porque ustedes pueden ir a la Biblia ahí que tienen en el celular y buscar la palabra oriente y se van a dar cuenta que siempre la palabra oriente está relacionada con Dios, ¿sí? Lo vemos en el santuario. Las ubicaciones del santuario no eran por casualidad. Eso, digamos que es un tema añadido, un tema paralelo, pero no eran casualidad. El oriente normalmente era hacia donde se ponía el santuario. Los israelitas, una persona judía, normalmente ora hacia el oriente. Se tiene que arrodillar y busca el oriente, pues básicamente porque de allí se entendía
que era donde estaba Dios. Entonces Dios vive, y si ustedes, por ejemplo, quieren complementarlo con Elena de White también, Elena de White habla que Jesús va a venir por la estrella de Orión, por la constelación de Orión, perdón, ¿sí? De allí viene Jesús. Entonces todo nos indica que el Oriente está relacionado directamente con Dios. Entonces esas noticias del Oriente, ya dijimos que eran noticias del sellamiento, y las noticias del norte, que son la caída de Babilonia, más bien manda a salir a todos de Babilonia porque Babilonia va a caer. Esas dos noticias pues son de Dios, ¿sí? Antes de que venga Dios vienen noticias del oriente, ¿sí? Que es el sellamiento. ¿Y quién sella, por ejemplo? Dios. Dios es el que sella. Entonces eso, comparado con Apocalipsis, que dice que, hablando de la sexta plaga, si no estoy mal, entonces ustedes buscan aquí Apocalipsis 16, ¿qué? Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, se van a dar cuenta que en la... me perdió. En las 7 plagas posteras, 16. Entonces las copas de la ira, y aquí tenemos en la plaga, se me perdió, aquí, el versículo 14, ¿sí? Y también, de hecho, es interesantísimo cuando uno compara Apocalipsis con Daniel, porque aquí estamos hablando de las plagas, y allí en el capítulo también estábamos hablando de las plagas. Y dice que aquí una de las últimas cosas que pasa es que se unen los reyes de la tierra por una hora con el poder, digamos, hablando aquí específicamente, hecho el ecumenismo abierto, pero ya para perseguir. Dice que por una hora se unen, y después de que se unen, entonces se dice, por eso dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, la unión como tal del mundo entero, tanto político y religioso, para un solo objetivo, que es ir en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, del remanente que queda. Después de eso, así como está pasando en Daniel 11, dijimos que era tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, aquí en el versículo 14 ya se nos habla que bueno, que esos iban a reunir a la batalla, y dice que hacen señales y van a los reyes de la tierra, y se me perdió el texto. No era el 14, perdón, me equivoqué ahí. A ver, voy a buscar aquí. Aquí, versículo 12, qué pena. El sexto ángel, dice, derramó su copa sobre el gran río de Éufrates, y el agua de este se secó. Aquí habíamos hablado claramente que es la muchedumbre que está persiguiendo al pueblo de Dios, y cómo se seca. Dice, para que estuviese preparado para el camino de los reyes de Oriente. Otra vez. Entonces, los reyes de Oriente aquí se está refiriendo a la venida de Jesús. ¿Y por qué, digamos, por qué hablamos de reyes en plural? Bueno, aquí viene también algo interesante, porque es que pues Dios es uno, eso es clarísimo, pero pues son tres personas distintas. Uno, pero tres distintas. En el principio dijo, hagamos al hombre, ¿sí? Entonces, es interesante que aquí hable de los reyes de Oriente, hablando de el mismo Dios. La palabra Dios, Elohim, quiere decir, digamos, si la tradujéramos de alguna manera, es como un sustantivo de nombre, que se refiere, que se le da para nombrar, digamos, una entidad. Por ejemplo, la gerencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Dios, la traducción para Elohim es dioses, pero pues no vamos a decir dioses porque es que no son dioses. Dios es uno, pero son tres. Entonces, decimos la gerencia, o más bien dioses en relación al sustantivo de nombre, ¿sí? Entonces, en este caso son los reyes de Oriente. Entonces, los reyes de Oriente y las noticias de Oriente, pues están directamente una ligada con la otra. Cami, lo que dice ahí el versículo al final, para preparar el camino a los reyes, o sea que estamos hablando de que esa venida sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, sí, claro. Dios viene en sus tres. Dios viene, es decir, no es que pueda hablar tanto de Dios en separado, ¿sí? Dios viene. Entonces, o sea, el hecho de que venga el Señor Dios Jesús, Padre, Dios Hijo. Ajá.
El hecho de que venga el Señor Jesús, Él es como la representación, como ese Elohim. Sí, Ok, exacto. ¿Sí? bien. Listo, entonces esa es la respuesta para eso. No sé si quedó clara. Sí, está clara. Listo. Entonces, sigamos con Daniel 12 entonces. Creo que... 12:8. ¿Perdón? 12:8. Vamos a ir desde... rápidamente desde el 4. Creo que alguien está hablando por aquí. Ah, que se le cayó la señal. Bueno, no importa. Desde el 5, desde el 4. Vamos a ir desde aquí en adelante y nuestro objetivo es terminar. Vamos a pasar los primeros versículos rápidamente, pero vamos a ir más lento con los versículos añadidos. Déjenme, me ubico aquí en mi guía. Versículo 5 dijimos, ¿no? Listo. Entonces el versículo 5, después de lo que habíamos hablado, los primeros 3 versículos nos están hablando del tiempo el fin del tiempo de gracia y comienzo del tiempo de angustia, donde van a caer las plagas específicas y será un tiempo de angustia tanto para el pueblo de Dios. Ya no va a haber más muertes para el pueblo de Dios, pero será tiempo de angustia para el pueblo de Dios porque no saben si están perdidos y es la angustia que produce el tratar de recordar algún pecado, pero no lo recuerdan. Entonces, por ese lado tienen la angustia el pueblo de Dios y por el otro lado tiene la angustia el mundo entero cuando caen las plagas. ¿Sí? Se termina como tal en el versículo 3, se termina la explicación a la visión. ¿Sí? Es decir, los eventos de manera digamos, una sobre otra, un evento sobre otro, se concluye en el versículo 3. Después lo que decíamos hace 8 días es que los siguientes versículos nos van a dar información acerca de lo que ya estaba pasando, ¿sí? ¿Y quién corrobora esa información? Jesús mismo. Eso es interesante porque vemos un diálogo, o vemos que en la escena siempre ha estado Gabriel y también ha estado Jesús, ¿sí? Y Daniel como representante de alguna manera de la humanidad. Entonces, el versículo 4 dice que comenzó a haber una escena interesante, el versículo 5, ¿sí? Versículo 5 nos dice que yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Entonces hablamos que a un lado del río había un ángel poderoso, al otro lado del río estaba otro ángel poderoso y vamos a darnos cuenta que el versículo 6 nos dice que en la mitad, o sea, parado sobre el río, estaba Jesús mismo, un Jesús que es un varón que estaba vestido de lino, que ya lo habíamos identificado en Daniel 10, ¿sí? Daniel 10 ya se había identificado como Jesús. De hecho, nosotros dijimos que nuestro objetivo de este estudio tiene que ver con ir hasta Apocalipsis y encontrar el remanente. Pues esta información que nosotros vemos aquí es clave, es muy importante para identificar qué es lo que pasa en Apocalipsis 10 y quién es el movimiento que se va a levantar allá en Apocalipsis 10, ¿sí? Entonces, esta escena que vemos aquí es importante comprender que a un lado estaba un varón, al otro lado estaba otro varón, y en la mitad estaba Jesús. Entonces dice, aquí otros dos estaban al pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6 dice, y dijo uno al varón vestido de lino, o sea Jesús, que estaba sobre las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Eso fue lo que preguntó como tal uno de los varones. Entonces decimos que aquí hablábamos la vez pasada que esta escena es la misma que vemos en el cielo, que aquí no hay nada por casualidad. Decíamos que el tema central de Daniel 8 hasta el 12 tiene que ver con el juicio y todos los elementos que hasta aquí hemos visto tienen que ver con el juicio. Si por ejemplo vemos Daniel 8 y vemos los animales, por ejemplo, que representan a los reinos, nos damos cuenta que eran animales que se utilizaban en el sacrificio tanto anual como diario, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, al carnero y tenemos al macho cabrío. Entonces, dos animales que representan el sacrificio anual y diario. O sea, que eso quiere decir que ya desde el capítulo 8 se me estaba dando una información que tenía que ver con el santuario, ¿sí? O sea, que lo que iba a pasar en el capítulo 8 tenía que ver con el santuario. Y aquí en el capítulo 2, en su culmen,
no podríamos ver otra cosa diferente, ¿sí? No podría haber una escena diferente que la que tenga que ver con el santuario. Por eso vemos entonces el trono de Dios en el lugar santísimo, de alguna manera, digamos como un símbolo del lugar santísimo, y vemos cómo Jesús está en el centro, la misma figura del arca que se encontraba en el lugar santísimo, Jesús en el centro, y identificamos a los demás, a los otros dos varones como querubines, ¿sí? Y son dos querubines o los dos protectores. Eso quiere decir que esta escena nos vuelve otra vez a llamar nuestra atención para saber que el tema central del segundo libro de Daniel, la segunda parte del libro de Daniel, es el juicio. Ese es el tema central y en eso nos tendríamos que centrar. Eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a Apocalipsis 10, pues no se les olvide cuál es el tema central, ¿sí? De hecho, el tema central de Apocalipsis, o más bien donde se desenvuelve Apocalipsis, es en el santuario, ¿sí? Van a darse cuenta que en Apocalipsis, en las iglesias, Jesús está entre los candelabros, o sea, está en el lugar santo, ¿sí? Y él va pasando, en el capítulo 4 entonces sube al lugar santísimo, y desde el capítulo 4 en adelante se va desarrollando la escena en el lugar santísimo. Vamos a ver más adelante que se abrió el lugar santísimo y entonces el arca se dejó ver. Entonces, eso es lo que nos dice que el tema central también de Apocalipsis, o más bien todos los libros de la Biblia, tienen una explicación en el santuario, porque en el santuario está el plan de la salvación y es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, no era tan importante comprender la obra de Jesús en el lugar santísimo en postreros siglos como lo es hoy en día. Hoy es muy importante comprender la obra de Jesús en el santuario. Y ustedes dirán, ¿para aprenderme las fechas? No es para aprenderse las fechas, eso lo hemos recalcado varias veces. Más que para aprendernos las fechas es para comprender que Jesús está haciendo una obra por mí y que me queda poco tiempo. Así como veíamos los que estuvimos el viernes hablando del mensaje de los tres ángeles, nos dimos cuenta que el objetivo de la profecía tiene que ver con que Dios quiere salvarnos. Y Dios quiere salvarnos, pero va a destruir este mundo porque el pecado no puede existir para siempre. Pero antes de que lo destruya, Él da una advertencia. Y esa advertencia es la que nosotros debemos entender en el lugar santísimo. Entonces, en este momento, nuestra mirada debe estar en el lugar santísimo. Entonces, por eso dice que el varón de lino, que es Jesús, tenía sus dos querubines a los lados, recordando la escena del lugar santísimo, y lo que le pregunta, y decimos que es Miguel, perdón, Miguel es el varón vestido de lino, pero Gabriel lo que pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Sí? Entonces yo les hago la pregunta a ustedes a ver si quedó claro. La palabra maravillas, ¿a qué hace referencia? Blasfemias. Muy bien. Sí. ¿A qué periodo exactamente? Ahora, 538. ¿Sí? Al 538 a 1798. Exacto. Aquí está diciendo, ¿cuánto tú, Señor, vas a permitir que este poder que ya nos has explicado en los versículos anteriores, que nos explicaste en Daniel 8, que nos explicaste en Daniel 7, ¿cuánto vas a permitir que este poder siga haciendo estas maravillas? ¿Sí? Entonces, la palabra maravilla, decíamos, es la misma que se utiliza, por ejemplo, en declaraciones que decimos, por ejemplo, en Daniel 7, 8 y 20, que dice una boca que hablaba grandes cosas. O Daniel 7, 11, cuando nos dice las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. O cuando dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? O Daniel 11:32 nos dice que con lisonjas, es decir, con engaños sutiles, con engaños como de alabanza, ¿cierto? Seducirá a los violadores del pacto. Esas lisonjas, esas maravillas, esas palabras contra el Altísimo, esa boca que hablaba de grandes blasfemias y cosas, se refiere al periodo específico en el que este poder tumbó la obra de Jesús, ¿sí? Y que usurpó la obra de Jesús. De hecho, cuando hablamos de la explicación del Oriente, ¿sí? El falso Dios, Satanás siempre quiere imitar lo que Dios hace, ¿sí? Entonces, si él dice, yo soy el sol de justicia, entonces Satanás dice, bueno, entonces vamos a tratar de imitar al sol, ¿sí? Entonces, por eso el sol, realmente nuestro sol de justicia es Jesús, así como nuestro rey del norte es Jesús, es Dios, ¿sí? Pero aquí vemos como este poder
se encarga de usurpar el nombre, se encarga de usurpar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Entonces, cuando le dice Gabriel para que Jesús haga una ratificación de toda la información que se viene dando, entonces le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces dice, bueno, sí, ya le va a responder, pero es importante que comprendamos que el periodo de las maravillas abarca ese tiempo, es decir, el periodo de persecución. Entonces, ¿qué periodos de persecución van a encontrar en la Biblia? Pues, si nos basamos por el mismo libro de Daniel, el mismo libro de Daniel nos dijo en el Daniel 7 que iba a haber una persecución de 1260 años. Entonces, bajo esa perspectiva es que tenemos que comenzar a analizar los siguientes textos, ¿sí? No podríamos analizarlo en un periodo distinto. ¿Por qué? Porque ya en la visión se nos dieron, ¿qué periodos se nos dieron en todo lo que hemos visto acá? ¿Qué periodos hemos encontrado en las visiones de Daniel? Yo quiero que ustedes me digan nombre de periodos. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo Tiempo y del medio fin. tiempo. Bien, Tiempo del pero fin. no nos confundamos con tiempo del fin está relacionado con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, yo quiero es que me den el lapso de tiempo, es decir, ese lapso que me acaban de decir, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que, pues, digamos que eso se nombra de varias 42 maneras, no tenemos que meses. confundirnos tanto, sino que hablemos del mismo periodo. Los 1260 años, ese periodo del 538 a 1798, se nombra también como los 42 meses, como ya lo dijeron, tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo, como 3 años y medio, ¿cierto? Y como 1260 días. Esos periodos abarcan el mismo. Ahora, denme otro periodo diferente a estos que acabamos de decir, que también nos haya enseñado el libro de Daniel. Cami, esto es lo mismo que decimos el periodo de gracia. Tarde, mañana. Listo, ya vamos. Primero respondo la pregunta de Sandra y sí está bien la respuesta que dieron por ahí. La pregunta que hace Sandra es, ¿esto es lo mismo que el fin del tiempo de gracia? No, no. Este periodo, como lo dice acá, es ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ese tiempo que duró persiguiendo este poder. Es más, Apocalipsis nos dice que ese poder iba a recibir una herida de muerte. En este momento, ese poder tiene una herida de muerte que está siendo sanada, pero tuvo una herida de muerte en 1798. Pero el fin del tiempo de gracia es un periodo, es un momento distinto. Es básicamente cuando ya no haya oportunidad. Pero en este momento tenemos todavía oportunidad. 1798, como bien lo dijo por allí la Mona, nos habló específicamente de que ahí, en 1798, comienza el tiempo del fin. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin desde 1798. ¿Sí? Sí. Entonces, lo siguiente es el periodo que nombraba por allí Gloria, ¿cierto? Si era Gloria, no sé si era Gloria. 2300 tardes y mañanas, ¿sí? ¿Daniel nos ha dado algún otro tiempo? Hasta ahí no, pero más adelante. Eso, hasta ahí no, eso es lo que quiero que respondan. Hasta ahí, exacto, hasta ahí no nos ha dado ningún periodo bueno, más. sí. Eso quiere decir una cosa, que como ya se terminó la explicación, simplemente va a dar una información adicional del periodo que ya está explicando. Eso quiere decir que cualquier periodo que venga de aquí en adelante tiene que ver con con los periodos que ya pasaron. Es decir, no podríamos interpretar las siguientes fechas con otro tiempo diferente al que ya se nos ha explicado. O más bien, un periodo que vaya dentro de esos dos periodos. Es decir, no podemos sacar eso. Y dijimos, tampoco hay un periodo más allá de 1844. Entonces, como no hay un periodo más allá de 1844, tendremos que encontrar estas respuestas que da más adelante Miguel y Gabriel, ¿cierto? Las tendríamos que encontrar en el periodo que nosotros vamos estudiando. Eso debe ser claro. Entonces, por eso aquí dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, aquí está haciendo una pregunta incluso de tiempo. Entonces, ratifíqueme lo que me dijo de la persecución de los 1260 días. Está diciendo Gabriel a Miguel. O sea, Gabriel está preguntando a Jesús, ¿me ratifica eso que me dijo? Entonces, él se lo está ratificando y está diciendo, sí. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y lo ratifica en el siguiente versículo, que dice, y oí al varón, el versículo 7, y oí al varón vestido de lino, o sea, Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. Aquí hay otra característica para identificar a Jesús. Aquí ya es inevitable no identificar a Jesús, porque dice,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Este periodo ya lo habíamos mencionado? Sí. Sí, ya lo dijimos hace un momento, ya lo habíamos mencionado. Eso quiere decir que dice que juró. ¿Quién puede jurar? Dios. Solamente alguien que sepa lo que va a pasar en el Dios. futuro, ¿cierto? Ujú. Nadie más puede jurar porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces decíamos, ¿cómo este varón tiene que ser Dios? Porque él juró. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, un juramento que implica divinidad, que será por el periodo que ya había dicho en Daniel 7, que es 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo. Y además aclara todavía en la siguiente parte del versículo. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Sí? Cuando termine, ¿cuándo fue dispersado el pueblo santo? Con la persecución. Con la persecución. Ahora, ¿podríamos aquí nosotros decir que este pueblo santo es Israel? Pues el Israel espiritual. Sí, pero ¿podríamos decir que es el Israel literal? Entonces sería la pregunta. No, señor. ¿Y por qué? Esa es una pregunta que nos haríamos todos. ¿Por qué no es ¿Por qué? Israel? El Porque a Israel ellos no los literal persiguieron. el Israel literal perdió su tiempo cuando apedrearon a Esteban y rechazaron el mensaje, el evangelio. Exacto. Primero perdió su momento. Segundo, Oportunidad. pues en el momento en el que estamos, nosotros ya identificamos a un poder que es un cuerno pequeño. ¿Ustedes han encontrado alguna parte en la Biblia donde diga que el cuerno pequeño es Roma papal? Bueno, lo digo así literal, ¿no? No que, o sea, un versículo que diga el cuerno pequeño es Roma papal. ¿Lo encuentran? No, No, no. no, ¿Cierto? Las, Entonces, las nosotros características. pero por lo que hace, Ujú. Adelante, sí. sí, por lo que hace sí lo identificamos. Exacto. Entonces no identificamos nosotros, desde Roma papal, nosotros no identificamos a los poderes porque la Biblia lo diga literalmente. Lo que tenemos que hacer es entender el simbolismo y entonces encontramos características como un detective, ¿no? Vamos reuniendo cada una de las características y al encontrar todas las características, vamos a la historia, que esta semana estábamos hablando en la lección de la historia y la palabra de Dios, ¿no? Decíamos que eran una y lo mismo, porque ¿quién es el autor de la historia? Dios. Entonces no podría haber ninguna, digamos, no podría haber nada diferente entre la historia y lo que Dios dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar lo que la Biblia se escribió, buscar las características de los poderes que nos hablan allí, y entonces después de encontrar esas características, ahora vamos a la historia para que de repente la historia sea quien nos corrobore eso. Entonces, en este caso, nosotros tenemos más de, si nos pusiéramos a contar, son más de 15 características que identifican a este poder del cuerno pequeño. Entonces, yo quiero que cuando, por ejemplo, cuando comencemos a identificar el remanente, pues lo mismo tendremos que hacer con el remanente, ¿sí? ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí? Dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea que aquí ya no podemos, la Biblia no nos está diciendo que el pueblo santo son los adventistas. Eso es clarísimo, no nos lo está diciendo. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Así como aplicamos las pruebas a Roma, pues también tenemos que aplicar las pruebas. Características. Exacto, tenemos que ir con las características. Y aquí nos está diciendo que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿sí? Además estamos hablando del periodo de persecución. ¿Quién era el pueblo santo durante este periodo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, específicamente los que en este periodo fueron fieles a Dios, ¿sí? Los cristianos fieles. Entonces hablamos de todas las personas de la Reforma, ahí sí podemos hablar de los valdenses, hablamos pero en general hablamos del cristianismo, pero del cristianismo sí, del cristianismo, ¿sí? ¿De un remanente? Hablar que es la misma, claro, el remanente, siempre hemos hablado del remanente, ¿no? Del remanente hemos dicho, en tiempos de Israel, el remanente es de Israel, ¿sí? Pero una vez que Israel pierde su beneficio, ¿quién comienza a ser el remanente? Siempre tiene que haber un remanente porque dijimos que Dios no puede vivir, más bien
No, Dios sí puede vivir, perdón, esa palabra está mal. Dios normalmente usa a un pueblo para que lleve también su verdad. Y dijimos que primero se la enseña, ¿no? No es que simplemente él diga, hoy es así. No, primero se la enseña. Entonces, él le enseñó la verdad al pueblo de Israel. Dijimos, digamos que el pueblo de Israel dijo alguna mentira en torno a la doctrina que tenía. No, No, ¿alguna vez ustedes escucharon a Jesús diciendo que la doctrina que enseñaba a Israel estaba mal? no. No, No, ¿qué era lo que estaba mal? ¿Qué sí le reprochaba? todas las cosas que ellos le sumaron a esa, como, no sé. La desobediencia. De hecho, era más que eso, ¿cierto? No era tanto que ellos les hubieran La- sumado cosas, porque al final, ¿quién fue el que sumó las cosas? ¿Quién hizo la ley de Moisés? Dios. Dios, ¿cierto? Entonces, él nunca les reprochó eso, lo que les reprochó era que no tuvieran frutos, el fruto, Entendimiento. que no Que no tuvieran el era, fruto. o sea, no eran sinceros de corazón y por eso no habían frutos. De hecho, podemos decir que sí eran sinceros. Tenemos el ejemplo de Pablo, ¿sí? Sí. Era sincero. Ok, sí. Era Porque no sincero de entendían. corazón, pero no entendían Pero estaban equivocados. No estaban entendían equivocados realmente. en qué, ¿cierto? Ellos pensaban que haciendo, ellos podían ser mejores. Eso es lo que pensaban. Ellos creían que, yo pienso que ellos pensaban que por obras se podían salvar. Exacto. Y nosotros hoy decimos, uy, pero es que esa iglesia, la iglesia romana, ¿cómo es por obras? Que ellos solamente es por obras. Pero a veces nosotros también, porque es que nosotros somos una copia del Israel espiritual. Y a veces nosotros pensamos que por guardar el sábado es que nos salvamos. Entonces nosotros vamos a la iglesia y pensamos que entre más tiempo estemos en la iglesia, más somos salvos. ¿Sí? Ahora, no me malentiendan. El sábado es un día para guardar. El sábado es un día que Dios apartó. Pero una cosa es cuando viene desde el carácter que Dios ha puesto en mi vida y otra cosa es cuando viene desde la obra. Entonces a veces nosotros decimos, ay, vamos a hacer obras, entonces voy a ayudar allí a los mercados. Pero entonces le cuento a todo el mundo que estoy haciendo mercados y entonces de esa manera digo, uy, ¿cómo estoy siendo bueno? Pero no saben que en mi casa entonces no soy tan bueno, ¿sí? Entonces eso es a lo que Dios se refería. Por eso cuando Jesús vino, trató de darle un significado a la ley que fuera mucho más allá. Él no la contradijo. De hecho, él más bien le explicó que era más allá. Entonces él dijo, oísteis que fue dicho, ¿no? Allí en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho. Por ejemplo, no matarás. Ojo diente por diente, ya te digo yo que no es así. No, de hecho no dijo no es así, es más allá. Sí, claro, o sea, pero ya no era como ellos habían oído antes, sino que él le decía, pero yo te digo. No, él añadía, decía, oísteis que fue dicho, y él no ponía el pero, él ponía más, yo os digo más. O sea, le adiciona y casi que endurece un poco más la ley, porque incluso incluye todo lo que es, valga la redundancia, los pensamientos y las intenciones del corazón, no solamente lo que se ve externamente, sino lo que había dentro de la intención y detrás de lo que normalmente no se ve, sino que solamente Dios puede conocer. Exacto. Entonces, ese es el punto principal. El punto principal tiene que ser ese. Entonces, el punto principal era que era por amor. Entonces, ahora decíamos que el pueblo santo, entonces ese pueblo fue el mismo cristianismo. Si los israelitas perdieron su forma, perdieron su objetivo, Dios tiene que levantar otro pueblo. ¿Quién levantó después de los israelitas? Pues con los mismos israelitas, de los mismos israelitas salen ¿quiénes? Los discípulos, los apóstoles, y esos apóstoles forman el cristianismo. De hecho, en Antioquía, por allá, se le llama por primera vez a los discípulos cristianos, ¿sí? Seguidores de Cristo. Muchos dicen, no, es que esa palabra Cristo es pagana, porque viene del griego, ¿sí? Pues resulta que Cristo y Mesías es lo mismo, ¿sí? La palabra Cristo es en griego lo que significa Mesías en hebreo, ¿sí? ¿Qué es? El ungido. La palabra Cristo es el ungido. Cristianos, seguidores de Cristo, que es el ungido. Entonces, los cristianos que se formaron, ¿fueron de una religión pura? Claro. ¿Quién fue el que les enseñó a los cristianos? Cristo.
Jesús mismo les explicó esto que acabamos de hablar. Les dijo, vayan más allá. No tienen que irse directamente solo a la letra sin que hayan, digamos, sin que eso genere un cambio en sus vidas. Entonces, eso fue lo que les explicó. Y de ahí se formó entonces el cristianismo. ¿Hasta cuándo el cristianismo? Pues el cristianismo pasó por apostasía, pasó por varias cosas, pero siguió siendo el cristianismo. Y muchas de las personas que estaban ahí dentro del cristianismo fueron los que decidieron seguir. Entonces, ¿quiénes siguieron? Los valdenses, ¿sí? Los hugonotes, ¿sí? Tenemos varias personas que en ese periodo de persecución decidieron permanecer de parte de Dios. Y pues obviamente deben ser muchísimas, así como pasa con Elías, ¿recuerdan? Él dijo, no, yo soy el único que adoro. Él creía eso. Que habían 7,000 más, ¿no? Habían 7,000 más que no habían doblado sus rodillas. Exacto. Entonces, aquí ese es el punto principal. Entonces, cuando decimos, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, pues ya no es el pueblo de Israel, sino que es el cristianismo allí, el que fue perseguido, más bien los seguidores de Cristo, que siguieron con una religión pura y que entonces continuaron con esas verdades. Entonces, cuando acabe la dispersión del pueblo santo, ¿sí? Todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, cuando se acabe esa dispersión, cuando se acabe esa persecución, entonces estas cosas serán cumplidas. Otra ratificación para el tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1798. Entonces, ahí hace el solemne juramento diciendo que es Dios, que estas cosas no iban a hacer más. Ahora, versículo 8. Versículo 8. Dice, yo oí, pero no entendí. ¿Sí? ¿Qué quería que le explicara a Daniel? Esa es la primera. Yo oí y no entendí. Seguramente Daniel ya tenía clara muchas cosas porque ya se le había explicado varias cosas, pero cuando él dice yo oí más no entendí, seguramente él había quedado con una duda respecto al periodo de los 2300 años, porque ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, que ellos nunca, realmente en la explicación nunca se da una explicación de qué era lo que pasaba a los 2300 años. Más, digamos que es una explicación bastante general. Entonces él quería que le explicara, yo oí, pero no entendí, ¿sí? Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el versículo 9 nos dice, y él, ¿quién? Miguel, respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Para el tiempo O sea, ¿qué es lo que está sellado? El juicio. El juicio, la verdad acerca del juicio. Es decir, Daniel, por más que quisiera, no iba a comprender lo que iba a pasar en el tiempo del juicio. ¿Qué más estaba sellado? Todo lo que pasara después de 1798 era un misterio para Daniel. Estaba sellado. Sí. Y explicárselo a Daniel, pues tampoco tenía sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se lo iba a explicar él a Daniel? Pues no tiene sentido, porque Daniel pues, era tiempo. estaba lo que tenía que ver con su pueblo, pero más allá del 1798, él no entendía. Entonces, lo relacionado al tiempo del fin, o sea, después de 1798, como cosa principal el juicio, era lo que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Entonces le dice, anda. La expresión anda es como, no insistas más, ya basta, tranquilo. Es decir, no es para ti, dándole a entender que no había nada más para compartirle a él. Sin embargo, algo movió, pues algo movió, no, esto está todo perfectamente preparado porque Jesús siempre prepara todo, pero algo movió a Miguel a añadir 4 informaciones basadas en esa pregunta que hace Daniel, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿quién le pregunta? Daniel, ¿no? Daniel le dice, oí, no entendí. Entonces él le pregunta, ¿cuál será el fin? Él le da 4 informaciones en el siguiente texto, que es el versículo 10, ¿sí? Pero entonces primero quiero darles un esbozo de las 4 cosas que él va a responder en la siguiente información que él va a dar, ¿sí? Camilo, El esbozo quiere decir que cada una de estas informaciones va después, ¿sí? Camilo, eso que no entendió Daniel, realmente era lo que tú hablabas alguna vez de la maré, era lo mismo. No, esto también lo ratificamos, ¿sí? ¿No? Daniel, pregunta para todos entonces, ¿Daniel comprendió la maré al fin? O sea, Todos toda la están visión. familiarizados.
¿Todos están familiarizados con la palabra maré? No, ¿no? No la recuerdo. O O Gerson. si la dijiste, no la recuerdo. Daniel Sí. 8. Daniel 8 tiene Y el dos man palabras termina- para la visión. ¿Sí? Dos palabras para la visión, para visiones. Entonces, una es maré y la otra es chazón. ¿Sí? Entonces, la maré es la que está, es la pregunta relacionada hasta cuándo se va a purificar el santuario. Es la pregunta que se hace allí. Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, la maré nos está hablando de un periodo relacionado a tiempo. ¿Sí? Pero ¿hay una explicación para la maré? Sí. El capítulo 9 es una explicación para la maré, que es el periodo de tiempo. El capítulo 9 explica que la maré comienza en el año 457, ¿sí? Ah, ok. A ese periodo no lo hablamos, pero sí, 457, y que termina en el año 1798. 1700, no, primero en el año 34 y después en el año 1844, ¿sí? ¿Listo? Ah, ok. Entonces, la maré ya fue explicada. Recuerden que en el capítulo 10 nosotros hablábamos, ya expliqué la maré, ahora Daniel pide más información. Entonces dice, bueno, ahora yo voy a continuar explicándote la jazón. O sea, lo que está explicando Daniel en el capítulo 11 es la chazón. O sea, terminando de explicar toda la visión que no había terminado de explicar, que es la chazón. Entonces, seguimos hablando aquí de la chazón. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, sí, sí. La jazón es la que se está explicando. Digamos, dice el capítulo 10, yo, desde que tú oraste, yo vine aquí a explicártela. Y la respuesta está en el capítulo 11. Entonces, te voy a explicar la jazón. Entonces, vuelve otra vez a comenzar desde Medo, Persia, Grecia y Roma. ¿Sí? Entonces, vuelve a comenzar allí y vuelve a explicar otra vez la chazón de manera detallada. Entonces, la pregunta que estamos diciendo es, dice que estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Pero dice, él no responde, pero va a dar 4 informaciones, digamos, en esta respuesta. Por eso decimos que estas informaciones son añadidas. ¿Qué informaciones nos va a dar de aquí en adelante? Y aquí quiero que pongamos mucha atención. Digamos que, como siempre he dicho, son temas no fáciles a veces de entender. Puede ser mucha palabra y puede ser complicada, pero si tienen alguna duda, vamos preguntando. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas 4 informaciones que nos va a dar de aquí en adelante? Una es que la humanidad se va a dividir en 2 grupos únicos después de 1798. Eso es lo que nos va a dar en el siguiente texto, ¿sí? Entonces, la humanidad se divide en 2 grupos. Adivinen de repente cuáles son los grupos. Al menos identifiquen el grupo de los justos, ¿cómo se les llama? Los salvos, La palabra clave de Daniel. Los Una de las limpios y palabras clave. emblanquecidos. Los limpios y emblanquecidos. Los limpios y emblanquecidos. Los entendidos, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, ¿los entendidos en qué? Pues en la justificación que dijimos, la justificación por la fe, la idea del juicio que Jesús nos va a salvar, ¿sí? Que Él va a poner sus méritos para nosotros. Entonces, los entendidos son los que entienden eso. Pero por el otro lado, pues, los que no entienden, ¿cierto? Esos que no entienden la verdad del juicio, los que no quisieron entender porque realmente Dios hizo todo para que el mundo entendiera, esos que no quisieron entender son los otros grupos. Pero dice que la humanidad se dividirá en esos 2 grupos después de 1798. ¿Sí? Entendidos, No exactamente. entendidos y cuáles. ¿Perdón? O sea, ¿cuáles? Los entendidos y los otros, ¿cuáles son? Los no entendidos. Ya los vamos a identificar, pero pues son los que no entienden, ¿sí? Pero los identificamos de una manera mejor ahora, en el siguiente texto. Después, ¿qué otra información se nos da? ¿Cuánto tiempo Dios va a soportar cuánto va a tener tolerancia divina hacia la abominación asoladora? ¿Sí? Esa es la respuesta que va a dar. Es decir, ¿cuánto tiempo Él va a permitir que este poder que identificamos como abominación desoladora esté? 1290 días. Vamos para allá. Otra cosa que va a decir es una información relacionada con la restauración del hecho de la continuidad de Cristo. Es decir, algo que se va a restaurar después de 1798, ¿sí? En 1844 específicamente, esa información no la va a dar, ¿sí? Y dice que nos va a decir que esa restauración se iniciaría después de los 1335 años. Más adelante vamos a verlo, ¿sí? Entonces,
Ya vamos tres cosas. Otra vez, la división de la humanidad en dos grupos después de 1798. ¿Cuánto tiempo Dios va a tolerar la abominación desoladora? ¿Sí? Otra cosa es información al fin de los 1335 días en cuanto a qué va a pasar cuando se va a restaurar la continuidad de Cristo. ¿Sí? Esa continuidad de Cristo, esa es otra respuesta que él va a dar. Y la cuarta información que nos va a dar es la obra de Daniel no va a concluir con su muerte, ¿sí? Sino que su mensaje iba a ser desellado, se le iba a quitar el sello y comprendido a partir del tiempo del fin, ¿sí? ¿Claros con esas cuatro cosas? Sí. Cami, ¿las puedes repetir, por favor? Entonces tenemos informaciones de aquí en adelante, igual vamos a oír texto a texto, pero las informaciones son la división de la humanidad en dos grupos únicos. Ok. La longitud del periodo de tolerancia de la abominación desoladora. ¿Cuánto tiempo Dios va a tolerar la abominación desoladora? Una información relacionada con la restauración de la continuidad de Cristo. ¿Sí? Y la obra de Daniel, que la obra de Daniel no iba a concluir con su muerte, sino que su mensaje iba a ser desellado, se le iba a quitar el sello a partir del comienzo del tiempo del fin. ¿Sí? Ajá. Puede ser, bueno, vamos texto a texto y vamos viendo cada una. ¿Listo? Siguiente versículo, versículo 10. Y me dicen cuánto tiempo vamos, porque si no, se nos puede ir. ¿Qué hora es? 7:56. 7:56, listo. Tenemos 15 minutos. Cami, ¿puedes subir más el versículo 10, por favor? Ah, qué pena, es que yo estoy mirando en otro lado y los dejo ahí sin... Versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿se acuerdan el primer punto que nos iba a aclarar? Aquí está la información primera. Dice, muchos van a ser limpios y emblanquecidos. ¿Sí? Purificados. Pero los otros procederán ¿cómo? Impíamente. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo unos van a ser limpios y emblanquecidos y cuándo otros, digamos, obrarán impíamente? En el tiempo de gracia, cuando se acaba. En el tiempo del fin. Después del Bueno, fin. pues sí, también. ¿Tienen alguna pregunta respecto? Porque es que todavía creo que no tenemos claros los tiempos o eso fue un lapsus ahí. No, la verdad, yo, por ejemplo, sí estoy ahí como enredada en el tema, en esos dos puntos. El tiempo de gracia, el tiempo del fin. Por eso te hice la pregunta al principio. Listo. El tiempo de gracia, como lo dijimos, es el tiempo que Dios da a la humanidad para que se arrepienta. Ese es el tiempo de gracia. ¿Sí? ¿Cuándo se acaba el tiempo de gracia? Pues hay dos momentos, ¿no? Uno, en el momento de nuestra muerte. En el momento de nuestra muerte ya no hay más gracia para nadie. ¿Sí? Pero otro tiene que ver con un periodo en el futuro, muy cercano seguramente, que es cuando comiencen a caer los juicios de Dios, las plagas, ahí entonces comienza la gracia. Un poquito después de que se dé la ley dominical. ¿Sí? Un poquito después de que se dé la ley dominical se acaba el tiempo de gracia. Un poquito después. ¿Sí? Okay. Un poquito después de que se dé la ley dominical. Ojo, que la ley dominical se da en fases, ¿no? Se da la ley dominical, después se acaba el tiempo de gracia y después viene un decreto de persecución, ¿sí? Que ya vimos que está dentro del tiempo, en el tiempo de angustia, ¿no? De angustia, Jacob. ¿Listo? Entonces tenemos un poquito antes, que eso todavía está ¿cuándo? En el futuro, cuando se dé una ley dominical, entonces va a pasar un poquito y se va a acabar el tiempo de gracia. No sabemos cuándo se va a acabar el tiempo de gracia, porque si yo les dijera cuándo se va a acabar el tiempo de gracia, pues entonces todos haríamos preparativos para eso, ¿no? Pues la idea es que Dios nos encuentre preparados sin que seamos presionados por una
por una información, ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que la información nos hace engañar, nos hace ser, digamos que, vivir una apariencia de piedad, ¿sí? Entonces, ese tiempo del fin del tiempo de gracia está ¿dónde? En el futuro. Pero claro, Daniel 12 nos venía hablando de ese tiempo. ¿Listo? Sí. Y otra cosa es el periodo de persecución que hizo Roma pagana, Roma papal, ¿sí? Durante 1260 años. ¿Cuándo comenzó ese periodo de persecución? Cuando el Papa comenzó a reinar solo, ¿sí? Es decir, cuando tuvo el control del mundo. Eso fue en 538. En ese año, 538 después de Cristo, comienza, entonces, los 1260 años los que 1260 años, que terminan en 1798, cuando el mismo poder recibe una herida de muerte. Ese 1798 es cuando comienza el tiempo del fin. Pero que comience el tiempo del fin no quiere decir que ya se nos haya acabado la gracia. La gracia está más adelante de nosotros incluso. El tiempo del fin es que ya estamos viviendo en algunas señales que van a comenzar a ocurrir para que comience el tiempo, para que el tiempo se acabe completamente, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias que tenemos entre los 1260 años, el periodo en el que persiguió el papado, y el fin del tiempo de gracia, que es cuando ya no haya más oportunidad para el mundo, cuando ya no esté intercediendo Jesús por nosotros. ¿Claro? Claro, sí. Listo. Otra vez, versículo 10, entonces decíamos, muchos serán limpios, por un lado, emblanquecidos y purificados, y por el otro lado, los impíos van a proceder impíamente. Pero, ¿en qué momento? Después de 1798. ¿Sí? Va a comenzar eso. ¿Sí? Va a comenzar todo lo que acabamos de decir. Sí, por lo que decíamos, por ejemplo, también Daniel 11:32 nos habla, digamos, de esta división. 11:32 nos habla de el pueblo que conoce a su Dios. Ese pueblo que conoce a su Dios son los entendidos. Los sabios del pueblo también se los llama, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los dos grupos que nos da la información en ese texto. Ahora viene, digamos, uno de los puntos más importantes en cuanto a la fecha, que a veces uno se confunde. Siempre, digamos, las fechas nos confunden, pero no nos confundamos. Sepamos qué pasa en cada periodo y así es que podamos comprender mejor, ¿sí? Dice, aquí a este texto tenemos que llegar entendiendo que ya se nos dio un periodo de 1260 años y que se nos dio un periodo de 2300 años, ¿sí? Esos dos periodos, digamos que aquí no se va a poner no se va a contradecir una fecha de esas, ¿sí? Aquí lo que se está dando es más información respecto a eso, ¿sí? Entonces, tenemos que entenderlo como más información y como no información, no como información que digamos que, ¿cómo decirlo? Como información todavía más información aparte de la que ya tenemos. No, estamos tratando aquí lo que está diciendo Jesús es profundizando más en la información que ya dio, ¿sí? Eso debe ser entendido aquí. Entonces, dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, en sus Biblias dice sacrificio, la palabra sacrificio no es del original, no está añadido allí, realmente es desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá como lapso total 1290 días. Ahora, aquí podemos entender algunas cosas mal si entendemos el texto, si no lo entendemos bien, ¿sí? ¿Quiénes están implicados aquí para que vayamos entendiendo? Entonces, los que están implicados en este texto son los gobernantes, como lo fueron, por ejemplo, Constantino I. ¿Han escuchado alguno de Constantino? Sí. Constantino, que vivió más o menos por el 337. Y por el otro lado tenemos a Clodoveo y Justiniano, ¿sí? Entonces tenemos Constantino, Clodoveo, Justiniano. ¿Pero por qué tenemos allí? Ya vamos a verlo.
quienes directa o indirectamente estuvieron involucrados en la imposición de la abominación desoladora. ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron involucrados en la imposición de la abominación desoladora? Pues estuvieron Constantino, Clodoveo y Justiniano. ¿Qué pasó, por ejemplo, en tiempo de Constantino? Se hace como un sincretismo religioso, entonces se une todo el tema de la adoración al sol con el cristianismo. Entonces todo como muy mimetizado. Exacto, por eso es tan importante Constantino, porque lo que pasa en tiempo de Constantino es una unión entre el paganismo y el cristianismo, ¿sí? Que más adelante Justiniano se encarga de corroborar y que Clodoveo también se encarga de ayudar. Entonces son las tres personas que están involucradas, ¿sí? Ahora, debemos entender lo que significa primero el texto. Una traducción literal del texto del hebreo, ¿sí? Esto obviamente no es mío, no es que yo sepa hebreo ni nada de eso, ¿sí? Es decir, esto no es mío, obviamente yo lo tomo de otras personas y porque, pues, sí, porque digamos, la palabra mía simplemente es más información que yo he adquirido, ¿sí? Pero no es que sea la palabra de Dios. Eso también debemos, digamos, normalmente entenderlo. Aquí está todo sujeto a revisión. ¿Listo? Pero en la traducción, y esta es traducción de Treyer, allí, más bien de una de las versiones de la Biblia un poquito más fidedignas, nos hablan de este texto así. Más o menos diría así. Desde el tiempo en que se quitara el continuo a fin de establecer la abominación desoladora. ¿Sí? O sea, ¿sí ven la diferencia? Porque arriba dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. Da a entender como si el periodo fuera desde que se quita el continuo hasta la abominación desoladora. Pero no. Aquí lo que se está diciendo, desde el tiempo en que se quite y se ponga la abominación desoladora, ¿cierto? Desde ese tiempo, o sea, vuelvo a repetir, y desde el tiempo en que se quitara el continuo a fin de establecer la abominación desoladora, habrá 1290 años. ¿Sí? En otras palabras, la supresión en el conocimiento de los hombres de la continuidad de Cristo hasta que este poder de la abominación desoladora se acabe, dice, habrán 1290 años. Entonces, no sé si entendimos. No es que desde el continuo hasta la abominación desoladora hayan 1290 días. No, desde que el continuo desde que el continuo es reemplazado por la abominación desoladora hasta que esta misma se acabe, habrán 1290 años. ¿Sí? Es lo que está diciendo el texto. Ahora, pues necesitamos entender. No, Cami, por favor, me perdí. Sí, estos 1290 años, ¿de dónde serían a dónde serían? O sea, no entiendo. Desde que, no es lo mismo decir, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, no es lo mismo decir desde que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora hasta que se acabe otra vez la abominación desoladora, serán 1290 años. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el texto es desde que se ha quitado el continuo y puesto en el mismo momento la abominación desoladora. ¿Sí? O sea, pero entonces eso sería para el fin del tiempo. ¿No? Vuelvo a hacer la pregunta aquí. ¿De qué tiempo está profundizando aquí Gabriel? Gabriel y Jesús. ¿Qué tiempos están profundizando? ¿O qué están profundizando? Pues no sé, o sea, es que yo le entiendo que usted dice que de que se quite el continuo y quitándose el continuo está la abominación desoladora. O sea, las dos cosas están sucediendo al tiempo. Exacto. Si están sucediendo al tiempo, entonces tenemos que estar diciendo qué es lo que está pasando en el fin del tiempo de esta tierra. No, llegamos. ¿Cuál fue la última vez que hablamos? Ahí es donde me pierdo. Bueno, vamos ahí. ¿Cuál fue la última vez que hablamos de un periodo, hicimos la pregunta? En Daniel 7:25. Daniel 7:20-25 estábamos hablando de el periodo de los 1260 años. ¿Sí? Esta información que se nos va a dar ahí es complementaria a ese periodo. Es decir, no es un periodo en el futuro. Es la misma información que ya venimos hablando. ¿Sí? Es que yo tendría una pregunta ahí. Si esos 1290 días fueran a futuro, pues yo pensaría que no serían años, sino literales.
Pero es que nosotros no estamos hablando que sean en el futuro. Ese es el punto, ¿sí? Pero Entonces, sí, Cami, pero si el versículo, así como usted lo está, y lo estamos viendo acá y lo está leyendo allá en lo que dice Treyer, está diciendo que es para cuando el continuo sea quitado y la abominación desoladora. Las dos están dando paralelas. vamos, Eso no sucede, es al fin del tiempo. entonces vamos a entender las palabras, porque realmente ahí es donde está el punto, ¿sí? Entonces, O sea, comprendamos las palabras. ahí me pierdo. Comprendamos las palabras abominación desoladora y comprendamos las palabras continuidad o continuo, ¿sí? Si las comprendemos, pues vamos a identificar a qué periodo se está refiriendo, ¿sí? Okay. Ese sería el secreto. Ahora, ya les dije de alguna manera que este periodo de 1260 años está relacionado a los 1290 años, ¿sí? El periodo inicial que ya nosotros vimos está relacionado. ¿Por qué está relacionado? Porque nos está hablando de dos poderes que ya fueron identificados antes. La continuidad de Cristo y la abominación desoladora. Solo que tal vez se nos olvidó un poco a quién representan estos poderes, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de lo que representa este texto. ¿Cómo caracteriza Daniel 11 al enemigo del pueblo de Dios? No solo Daniel 11, sino Daniel hasta el momento. ¿Cómo lo caracteriza? Hablando del poder dentro de los 1260 años. ¿Cómo lo caracteriza? ¿Cómo ¿Un los poder qué? entendidos? ¿Un poder perseguidor? Un poder perseguidor, pero ¿qué dos cosas tiene unidas? ¿Recuerdan que nosotros hablábamos de 3 fases del cuerno pequeño, por ejemplo? ¿Recuerdan cuáles son las 3 fases del cuerno pequeño? ¿Nadie? Cuando bueno, voy a decir algo, pero Sí, no sé está si bien. sea, digamos, aquí las características es un poder que se quiere abrogar como como las prerrogativas de Dios, quiere hacerse pasar como Dios. Es un poder que quita el continuo, es decir, ya las cosas no son por la mediación de Jesús, sino por las obras y por la confesión de pecados ante un hombre, ya no ante el sacerdote sumo que es Cristo Jesús. ¿Eso es lo que tiene que ver con eso? Sí, pero esas son características, pero está bien, porque las características nos ayudan a comprender. Pero realmente cuando hablamos de las fases, ¿se acuerdan, por ejemplo, en Daniel 2, Daniel 7, que Roma tenía 3 fases? Entonces, la primera fase de Roma era política, ¿sí? Ah, sí. La segunda fase de Roma era Roma dividida. Y la tercera fase de Roma Y era la Roma papal. ¿Sí? Ahora, la pregunta que hace Daniel le dice, ¿hasta cuándo tú permitirás estas maravillas, Señor? ¿Qué responde el ángel? ¿Qué responde primero Gabriel y después el ángel? Jesús, digo. Hasta 1798. ¿Sí? Entonces, él lo que está haciendo está ampliando un poco acerca de estas características, pero entonces necesitamos centrarnos en una de las fases de Roma que tengan que ver, ¿qué fase de Roma es la que se estaba ejecutando del 538 a 1798? La papal. La Roma papal, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta no podría salirse ni hacia el futuro ni hacia el pasado, porque el contexto nos está diciendo ya que tiene que estar enmarcado antes del tiempo del fin, ¿sí? O por lo menos en alguna de las preguntas que hizo antes, que tiene que ver con los 2300 años que en 1844. ¿Eso quedó entendido? Es decir, el contexto nos viene hablando de un periodo que es el de los 1260 años, que es del 538 a 1798. Ese es el contexto, ¿sí? Y otra de las preguntas que quedó inconclusa en todo el libro de Daniel fueron los 2300 años, ¿sí? Quedó inconclusa porque sí, se nos dio la respuesta cuando comenzaban, pero no se nos habló tanto de 1844 hacia adelante, ¿sí? De hecho, ni siquiera se habló de 1844. Entonces, por eso Daniel dice, más yo oí y no entendí. Entonces, ahora le decir, bueno, voy a explicarte más acerca de eso, ¿sí? ¿De qué? De los 2 periodos que quedaron inconclusos. La obra de los 1260 años y los 2300 años. O sea que la respuesta que va a dar aquí tiene que encuadrarse en ese periodo. No puede salir de ese periodo porque la explicación se está dando dentro de ese periodo. Entonces,
la pregunta que hacíamos es, ¿cómo caracteriza Daniel 11 al enemigo del pueblo de Dios? Pues en este caso, el enemigo del pueblo de Dios gobernó desde el 538 a 1798, ¿sí? Entonces, como estuvo en ese periodo, se caracteriza como un poder político y religioso. Así se caracteriza este poder, ¿sí? Ahora, ¿cuál habría de ser ese gran enemigo del pueblo de Dios, el gran opositor de los planes divinos? Pues este mismo poder político religioso. La palabra allí, que se utiliza para abominación desoladora, es la palabra que es hasta difícil de escribir, es Chikutzim Meshomen, ¿sí? Chikutzim Meshomen, ya lo habíamos nombrado. Pero ¿dónde, por ejemplo, se habla de esa palabra? Daniel 8:13. Vamos a recordar un poquito, se los voy a leer rápidamente. Daniel 8:13, ¿qué nos dice? Dice, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Sí se dan cuenta? Del continuo y la prevaricación asoladora o la abominación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. ¿Sí? ¿Cuándo hubo esta mención de este poder que estábamos hablando aquí, que es la palabra Chikutzin Meshomen o la palabra abominación desoladora? En 3 textos, pero este texto primero está relacionándome ¿qué tiempo? ¿Los 2300? Tardes y mañanas. No sé si, yo quiero saber si están perdidos. Sí, estoy perdida. Parece que están perdidos. Exacto. Esa era la pregunta que querías haber hecho desde el principio. Listo. Porque, ¿quién más está perdido aparte de Gloria? Yo quiero que alguien más me diga si alguien aparte de Gloria. ¿También Vanessa? ¿Quién más? Bueno, Yo pensé que me había equivocado de grupo. Sandra es, bueno, Sandra es nueva, entonces está bien. ¿Quién más? ¿Claudia, estás perdida? Si Claudia está perdida, estamos perdidos todos. Pues estoy levemente perdida. Listo. ¿Quién más está perdido? ¿Alguien que no haya hablado para que de repente esa persona Daniel. Yo también. Listo, está bien, no importa. Yo también. Bueno, está bien. Por eso, digamos, normalmente había que llegar con todo el contexto que teníamos de Daniel 8. Pero está bien, no importa. Vamos a repasarlo. Daniel, ¿está perdido también? Sí. Yo también. Carla. Estaba Carla fácil. desde Curazao. Cami, la culpa no es tuya, Cami. Eso sí, créelo. Está bien, está bien. Vamos a... Y estaba yo lo perdido que Daniel, que le estaban explicando directamente los ángeles y Jesús mismo. Pues ahora nosotros, miles de años después, no vamos a estar perdidos. Listo, tranquilos. Este tema no es sencillo, es verdad. Este tema no es sencillo. Vamos a tratar de caer otra vez en el contexto. ¿Listo? A mí, yo propongo una cosa. Sí. Son las 8:17. ¿Listo? No sé si estén de acuerdo conmigo, porque para hacer ese resumen de Daniel 8 y poder venir a estos últimos 3 versículos y entenderlos, pues sería bueno que fuera todo dentro de la misma clase. Porque si hacemos el repaso de Daniel 8, dentro de 8 días ya se nos ha olvidado. Qué moral, hermana, qué moral. Hacemos este repaso y no, yo lo digo por mí, yo no lo digo por ningún otro, sino por mí. Y ya, porque yo pienso que abriendo ese repaso de Daniel 8 va a ser más fácil entender 11, 12 y 13. Porque de hecho yo tengo una inquietud grandísima en el 12, que no hemos llegado a él tampoco, ¿sí? Pero pienso que si hay esa aclaración de ese Daniel 8, es más fácil poder entender estos 3. Sí, ahí está el punto, digamos, por lo que veníamos nosotros, digamos, estudiando normalmente todo el libro de Daniel. Y por eso, digamos a mí esa duda quedó en la elección del trimestre pasado, porque a mí lo de los 1335 días, o sea, esas 3 han quedado ahí como en un, no sé, no se entiende, y por eso... Bueno, diga, vamos a...
estos 10 minutos que quedan a tratar de solventarla. Yo tal vez, si nos vamos, cuando quieran nos devolvemos a Daniel 8, pero digamos que, pues, si les soy sincero, Daniel 8 lo hemos visto por lo menos, sin mentirles, por ahí unas 10 veces seguidas, ¿sí? Pero vamos a tratar de solventar esta duda, que es, yo quiero que entonces me hagan una pregunta específica en dónde están, en qué parte están perdidas. No me digan que en 1335 y 1290, sino me digan Camilo, en qué parte se perdieron, ¿sí? Camilo, pero lo que yo digo, ¿qué es lo que no se entiende? Yo no sé qué es lo que dicen que lo que no entienden. Lo que tú estás explicando es ese periodo que tuvo de hegemonía ¿Escucha de lejos? 1260 ¿Porque no años escucho? el papado. Y en Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, el que está explicando ese verso 10, es que está dando un poquito más de información de ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Eso es. Eso es. Está Partamos dando de un ahí. poquito más de información de ese periodo que tú estás explicando de los 1260 años. Entonces, no sé, es ese periodo en el cual el Papa estuvo dominando, digamos. Entonces, estás dando un poquito más de explicación de eso. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos? Está bien, está bien. Básicamente, venimos hablando, o Daniel, ¿dónde termina el texto, digamos, la explicación de Daniel en cuanto a la visión? ¿En qué parte del capítulo 12? En el 8, ¿no? No. En el 7. O sea, Como en el 3. En el 3. O sea que hasta el 3 ya ahí, no, ahí se terminó. Ahí lo último que pasó específicamente es que el tiempo de gracia, estamos finalizando el tiempo de gracia. Ahí se terminó. Ahora, ¿qué pasa después del versículo 3? Le están diciendo a Daniel que selle las palabras del libro porque es para el tiempo del fin. Exacto, eso es muy importante. Le dice, sella las palabras de este libro porque es para el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? A ver si todos lo tienen claro. 1798. Todos. Yo sé que tú lo tienes claro, pero pues que responda el que no tiene claro. Entonces, el tiempo del fin, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Ana María. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin y cuándo comienza el periodo y cuándo termina? No, pues me puedo copiar de la respuesta anterior. No hay problema. Daniel. 1788, dice tu papá. 98, no. Pero listo. Daniel, ¿de qué tiempo a qué tiempo comienza ese periodo? Pues si he entendido bien, es del 538. 38 hasta pues, a la fecha que dio papá. Hasta 1798. Listo. Entonces dice otra vez, dice el versículo que acaban de leer ustedes, dice que estas palabras están selladas y cerradas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Por qué hasta el tiempo del fin? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasaba? Porque estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Porque no se iban a poder entender en otra época, sino hasta la época en que fuese necesario, o sea, en el fin. O sea, ¿en qué fecha? Caro. Hoy, o sea, después de 1844. De 1798, por eso dice hasta el tiempo del fin, ¿sí? Entonces, después de 1798, como dijiste, estas palabras no se iban a entender. ¿Pero qué era lo que no se iba a entender? La interpretación. ¿La interpretación de qué? Específicamente de qué. Del juicio. Del juicio. ¿De qué más? Daniel comprendía, por ejemplo, cuando se iba a cerrar el tiempo de gracia. Cuando iba a comenzar las plagas, ¿comprendía Daniel? No. Comprendía que, por ejemplo, después, lo que iba a pasar después de la herida de muerte de 1798, del cuerno pequeño o de Roma papal. ¿Comprendía eso, Daniel? Él entendió más o menos hasta 1798. Entonces, no comprendía lo que tiene que ver con el juicio y no comprendía con lo que tiene que ver con los eventos finales. Esas dos cosas no lo comprendía Daniel, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Daniel? Aquí dice, bueno, yo oí, mas no entendí. Entonces le dice, por favor, explícame más. Detállame un poco más acerca de esto. ¿Y qué hace
¿Y qué hace Jesús? ¿Qué responde Jesús? O Gabriel también. Daniel. Sí, Exacto, anda. esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez, vuelve a repetirlo. Si se dan cuenta, vuelve a decir, tiempo del fin otra vez. Está diciéndole, Daniel, esto no es para ti, tiene que ver con lo que está después del tiempo del fin. Sin embargo, voy a darte más información de ese tiempo del fin ya que me estás preguntando. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la información que da es de los siguientes versículos. ¿Qué es lo primero que da información? Pues lo que estamos leyendo en este versículo, los 1290 días. ¿Qué quiere decir? Que él vaya a explicar más acerca de los 1260 años y meta un periodo de 1290 días. Pues que seguramente ese periodo está dentro de este periodo, porque es que en Daniel no hay otro tiempo, ¿sí? Los únicos dos tiempos que hay en Daniel son el tiempo de los 1260 días, o sea, el periodo de supremacía papal hasta que comience el tiempo del fin, y el periodo de los 2300 tardes y mañanas, que comienza en el año 457, como ya lo vimos, y termina en 844. Entonces, hay dos periodos que digamos que nos hablan de fechas, de tiempo, ¿sí? Enmarcados en estos dos periodos deberían estar los siguientes periodos que se van a dar como explicación, ¿sí? Enmarcados ahí, es decir, no se pueden ir más allá. Lo que decíamos, comprendamos, por ejemplo, lo que decía Gloria hace un rato, es, ¿entonces eso está en el futuro? No, el contexto del libro viene diciéndonos que no hay fechas más allá, de hecho, porque ya Jesús nos explicó qué pasaba con los 2300 años, nos explicó qué pasaba con los 1260 años. Entonces, no hay más fechas a partir de esta fecha. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Comprender un poco lo que significa continuo y lo que significa abominación asoladora. Si comprendemos esos dos periodos, esas dos palabras, de seguro vamos a saber cuándo comienzan esos 1290 días y cuándo comienzan esos 1335 días. ¿Sí? Que está incluido en 60 años, ¿cierto? Está incluido en esos dos periodos, por lo menos. ¿Sí? Entonces, la pregunta que haríamos es, ¿seguimos perdidos? No, digamos que yo estaba perdida es en esos conceptos, en lo que es la abominación desoladora y lo de continuo. Exacto, y de hecho es clave para comprender qué es abominación desoladora y qué es continuo. Esas dos palabras, si las comprendemos, ahora comprendemos, ya sabemos que están marcados estos dos periodos, no se puede ir más allá. ¿Por qué? Porque el contexto del libro viene diciéndolo. Entonces, eso si podemos saber cuánto dura el fin del tiempo de gracia y que la ley domina, eso no está aquí, en el contexto del libro al menos no lo dice, ¿sí? El contexto nos está diciendo, solo hay dos fechas que enseñaron y solo hay una fecha que quedó todavía sin comprender completamente, que era la de 1844 y los 2300 años. Daniel no la comprendió, nosotros sí, hoy la comprendemos, porque nosotros estamos viviendo ¿en qué tiempo? En el fin. En el tiempo del fin. Por esa razón nosotros sí comprendemos. Ajá. Pero yo tengo una pregunta, Camilo. Dale. ¿Cómo, o sea, nosotros estamos en un capítulo 12, Sí. y nosotros estamos viendo lo que va a pasar? En aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia, los que se van a resucitar, los entendidos resplandecerán, bueno, eso es lo que explica los primeros 3 versículos de Daniel 12. Sí. ¿Por qué no está preguntando Daniel 12 acerca sobre ese contexto sobre el cual se está moviendo ese capítulo 12, sino que se está como devolviendo? Porque él está diciendo, tranquilo, esto es el tiempo del fin. O sea, estos eventos, el tiempo de angustia, lo de la resurrección de los muertos, esto es del tiempo del fin. Y cuando se levanta Miguel es del tiempo del fin. ¿Por qué nosotros no podemos decir que que la pregunta de Daniel hace referencia a estos versículos iniciales del capítulo 12, sino porque en el contexto del libro, yo hago la pregunta, en el contexto del libro, ¿cuál fue la parte que quedó inconclusa?
¿Qué es lo que todavía hasta el momento no ha explicado y qué es lo que hasta el momento no entiende Daniel? El juicio. La visión. Ok, Sí, de hecho, o sea, vuelvo a esto repetir, es 2300 porque tardes y mañanas, dice ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? Hace la pregunta, de hecho. Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez Gabriel o Jesús explicaron acerca de los 2300 años? No. no, señor. No. ¿Cierto que no lo explicaron hasta el momento? No. Entonces, si no lo explicaron hasta el momento, ¿qué es lo que todavía está preguntando Daniel que no entiende? Eso. ¿Hasta cuándo es lo de 2300 tardes y mañanas? Exacto. De hecho, Ok. Daniel sí entiende el periodo, porque es que ya el ángel le explicó las 70 semanas. Entonces, como le explicó las 70 semanas, ya entiende que el periodo comienza en el año 457 y pues que va a terminar en 2300 años más hacia allá. Eso ya lo entiende Daniel, ¿sí? Pero ¿qué quieres? Información relacionada en ese periodo. Entonces, por eso hace la pregunta. Yo oí, entonces le dice, vuelve a preguntarle. Y la respuesta que da más interesante todavía es la respuesta que sigue dando el ángel y Jesús. ¿Cuál es la respuesta que sigue dando? 1200, dice, ya 2 veces nos ha mencionado el tiempo de 1260 días. Eso quiere decir que él está explicando acerca de ese periodo para darnos a conocer cuándo comienza el periodo, el tiempo del fin y cuándo posiblemente, y qué va a pasar en esta fecha de los 2300 años también. Esa es la respuesta que está dando, ¿sí? Entonces, Daniel entiende que el levantar de Miguel es que Miguel se va a levantar a salvar a su pueblo. Sí, no sabe específicamente cómo va a pasar, pero en su mente sí entiende que Miguel es Jesús y en su mente entiende que Jesús va a librarlo y que va a haber un tiempo de angustia tremendo. Eso lo entiende. Pues porque digamos que si yo les digo va a haber un tiempo de angustia tremendo y se va a levantar Miguel para libertar a su pueblo, pues él lo entiende. ¿Pero qué no entiende? Pues lo que tiene que ver con fechas. ¿Sí? Entonces, la respuesta que él le da es ampliando eso que no ha estado todavía muy claro. Ahora, no quiere decir que él va a seguir explicándoselo. De hecho, lo hace como beneficiarios somos nosotros para que lo entendamos, ¿no? Pero él no se va a salir del periodo. Ok, gracias, Cami. Yo creo que, pues, no sé si terminar ahí. No quiero terminar con un malentendido, pero al menos quiero que comprendan eso, ¿sí? Si hay una pregunta más respecto a eso, pues lo vamos a dejar ahí porque ya el tiempo va avanzando. Pero si hay una pregunta más respecto ¿Y a esto eso... esto lo dejas grabado para volverlo uno a escuchar? Sí, esta vez sí estoy grabando. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Entonces, solamente voy a gastar 5 minutos tratando de comprender las dos palabras, continuidad y abominación desoladora. Porque cuando comprendamos eso, comprendemos entonces más acerca de ese periodo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahora sí. Versículo 11 nuevamente. Desde el tiempo, recuerden el contexto siempre, 1798 y 1844 como fecha máxima. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, la palabra hasta está bien, pero lo que está diciendo es desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora. Eso pasa en una misma fecha, ¿sí? Es decir, se quita el continuo y en lugar del continuo se pone la abominación desoladora. Eso es lo que quería que entendieran, no más. Acerca de la traducción es eso. Eso es lo que está tratando de decir la traducción. El continuo se quite y se ponga la abominación desoladora, ¿sí? En ese tiempo habrá 1290 días. ¿Qué es, entonces, dos palabras? ¿Qué es la abominación desoladora? Lo que hacíamos la pregunta. Entonces decíamos, el enemigo de Dios, que ha sido narrado en Daniel 11, el que hizo cosas maravillosas, ¿recuerdan? Estas maravillas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, durante los 1290 años, el que persiguió. Entonces, ¿cuál es el poder enemigo del pueblo de Dios? Pues un poder político y religioso. ¿Y quién? Roma. ¿Roma qué? Roma papal. ¿Sí? Ese es el poder, el enemigo de Dios. La palabra Chikutzim Meshomen hace una referencia a este poder. ¿Sí? Entonces decíamos,
¿dónde más se menciona que se va a quitar el continuo y se va a poner la prevaricación asoladora o la abominación desoladora? Por ejemplo, en Daniel 8:13. ¿Sí? Daniel 8:13. Yo quiero que vayamos a Daniel 8:13. Daniel 8, el versículo 13. Mira lo que dice. La misma pregunta que quedó inconclusa. De hecho, aquí está, todavía cobra más sentido si sabemos que quedó inconclusa y él está explicándola. ¿Sí se dan cuenta? Mire, entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, la maré, recuerdan, el periodo de tiempo, del continuo sacrificio? No está en el original, vuelvo a repetirlo. Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y mire que aquí se está diciendo, y la prevaricación asoladora, o la abominación asoladora. Ahora, ¿qué hace la prevaricación asoladora? Entregando el santuario de Dios y el ejército para ser pisoteados. O sea, volvemos a ratificar que lo que está explicando Daniel 12 es acerca del periodo mismo, ¿sí? Incluso aquí se nos dice que tiene relación entonces también con los 2300 años o 1844. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esa visión, esa mare del continuo y de la prevaricación asoladora? Hasta 2300 tardes y mañanas. Otro, Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí? Nosotros ya lo habíamos hablado en un momento. Otra vez de Roma. Dense cuenta, siempre Roma está relacionado con esto. Se levantarán de parte del rey del norte, o sea, Roma, tropas que profanarán el santuario. ¿Qué hará este poder? Profanar el santuario y también la fortaleza. ¿Y quitarán qué? El continuo. ¿Y pondrán qué? La abominación asoladora. ¿Sí? Interesante. Otro más, pues el que estamos leyendo, 12:11. Entonces, los tres textos hacen referencia a lo mismo. Hacen referencia a la abominación asoladora. La expresión, por ejemplo, cuerno pequeño, en los capítulos 7 y 8, destaca que este poder tiene una naturaleza política, ya que lo está describiendo como un poder que compite con otros cuernos. O sea, este cuerno pequeño es la misma abominación desoladora del cual estamos hablando, ¿cierto? Y dice que compite con otros cuernos, entonces tiene una característica política. Pero también dice más adelante que el cuerno pequeño se fue a hacer guerra contra los santos y los vencía, incluso se fue a hacer guerra contra el mismo Dios, contra los santos del Altísimo. ¿Se lo acuerdan? Contra Dios. Se puso en el lugar de Dios haciendo blasfemias. ¿Recuerdan eso también? Entonces, el poder como tal es el poder romano, papal, y es un poder político y religioso. Traducciones para la palabra Chikutzin Meshomen, miren, lo van a encontrar así: abominación desoladora, abominación de la desolación, transgresión desoladora, sacrilegio espantoso, iniquidad desastrosa, impiedad desoladora, sacrilegio desolador, profanación inmunda, profanación destructora, profanación pestilente, rebelión desoladora, pavoroso horror, basura desoladora, la cosa horrible, la cosa detestable, horrible pecado, abominable desolación, rebelión desoladora y la palabra que estamos usando, abominación desoladora. Todas estas traducciones apuntan a un solo sistema religioso, ¿sí? En este caso, es un sistema religioso que falsifica la verdad de Dios, incluso falsifica a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pretende falsificar esta abominación desoladora? Este poder, ¿a qué es lo que pretende falsificar? Dios mismo, ¿no? La continuidad, ¿sí? Lo estamos leyendo. La continuidad de Cristo. Y la palabra que haríamos, la pregunta que haríamos es, ¿qué es la continuidad de Cristo? ¿Es la intercesión de Cristo? La intercesión en el lugar santo, santísimo, en el santuario, ¿qué pasaba? Se hacían sacrificios de
De De continuo. corderos, palomas, animales. ¿Y eran cada cuánto se hacían? Y En la mañana y en la tarde. diario y al año. De hecho, Diario y anual. cada cuánto se prendía el candelabro? ¿Cuánto tenía que Todos estar los prendido? días. No se podía apagar. Eso, entonces, ¿cómo se llama eso? Continuo. Continuo. ¿Cada cuánto se renovaban los panes de la propiciación? Cada sábado. ¿Podían estar viejos? No. Entonces Cada era de, Yo no me era la de sabía. continuo. Continuo. ¿Y quién hacía El esos incienso. panes? ¿El incienso cada cuánto se prendía? Ese Todos los permanecía, días. De Siempre. continuo. Estaba prendido. permanecía. Permanecía Ujú. prendido. ¿Cierto? Entonces, la obra que hacía Cristo era continua. Entonces, ¿qué pretende falsificar la abominación desoladora? La continuidad de Cristo. Entonces, ¿qué se hizo? Quitar la continuidad de Cristo y poner ¿qué? La abominación desoladora. Es decir, un poder político religioso que suplantara la continuidad de Cristo. Eso es lo que está diciendo más o menos aquí. Es decir, ajá, En una palabra directa, pues era el Papa, ¿eh? el poder papal. Realmente. Camilito, ¿puedes repetir lo que dijiste? ¿Un poder político y religioso qué? Uy, se me olvidó. Un poder político y religioso que, pues, El poder papal. ¿sí? Que falsificaba la continuidad de Cristo. Ok. ¿Listo? Hebreos 7, 24 y 28, por ejemplo. Miren lo que nos dice. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de la continuidad, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Interesante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tamid o la continuidad de Cristo? La palabra tamid, que es la palabra que se utiliza para continuo, significa continuidad, ¿sí? Entonces, no es solamente continuo sacrificio, por eso está mal decir continuo sacrificio, porque hay muchas cosas que hacía Jesús de continuo, ¿sí? La intercesión es el continuo. Entonces, el continuo permanece para siempre como Jesús. Tiene un sacerdocio inmutable, Jesús, otra vez de continuo. Puede también salvar perpetuamente, es continuo. Viviendo siempre para interceder por ellos, es continuo. Hecho más sublime que los cielos. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hecho perfecto por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí podríamos decir que los dos poderes están identificados. La obra de esos dos poderes. ¿Sí? También el periodo más o menos donde debería estar ese periodo. El periodo donde debería encajar este nuevo periodo. Tendría que ser en eso. Entonces, hablando que el continuo es la continuidad de Cristo y la abominación desoladora, el poder romano papal, y además que se encuentra en el periodo de 1798, así deberíamos identificar este periodo. ¿Sí? Los voy a dejar ahí entonces. ¿Aló? ¿Ya todos se fueron o quedaron? Quedamos como Daniel, desmayado. Está bien. No, desmayados. Cami, Hebreos, la cita de Hebreos, ¿cuál fue? Perdóname. Hebreos 7, 24 al 28. Está hablando básicamente del continuo. ¿Sí? Quiero decirles que ese periodo de los 1290 días tendría una duración pues ligeramente mayor, 30 años,
que el periodo de persecución, ¿sí? Eso quiere decir que debería encajar. Entonces, deberíamos colocar los 30 años que faltan. Tenemos 1290 y 1260. Hay 30 años de diferencia. Los 30 años que falta o los colocamos después de 1798 o antes de 1798. Pero como la misma cita nos está diciendo que 1798, digamos que es el periodo del fin, entonces los colocamos antes. Entonces, la única manera es 538 menos 30 años, 508. Y deberíamos hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Encontrar un evento en la historia que sea interesante o relacionado a esto que estamos diciendo, que se quita el continuo y se pone la abominación desoladora, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, vamos a encontrar a un Clodoveo que muchos dicen es que se bautizó Clodoveo. Clodoveo era un emperador francés aliado con el papado para poder acabar con los diferentes reinos que hasta el momento le impedían al papado levantarse como sublime, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Clodoveo? Resulta que prestó sus tropas, ¿cierto? Esas tropas fueron prestadas ¿para qué? Para que el papado pudiera terminar de subyugar a los poderes del mundo, ¿sí? Entonces, subyugó a las tribus a través de la ayuda de Clodoveo. Habíamos hablado antes que normalmente el papado, ¿qué hace? El papado no actúa solo, siempre actúa con alianzas. Dijimos que en el futuro se va a volver a aliar, ¿sí? Entonces, esa alianza se refiere básicamente a cuando Clodoveo prestó sus tropas y con eso entonces pudo acabar con las tribus que faltaban el papado. Entonces, comenzaría en ese año, precisamente en el 508, es cuando presta sus tropas. En años anteriores, Clodoveo se bautiza al cristianismo, pero en el 508 lo más importante es que presta sus tropas. Y sus tropas entonces acaban finalmente con lo que pasa allí. Entonces, 508, comenzamos con el periodo de los 1290 años y terminamos en 1798. No es, digamos, teniendo solamente como contexto el libro de Daniel, ¿sí? La Biblia no nos da otro contexto más, el libro de Daniel. Por eso tendríamos que comprender lo que comprendemos hoy al principio. Si no comprendíamos eso, no podemos comprender más del contexto de los 1290 años, porque es que no hay un texto más donde nos hable de ese contexto. Entonces, tiene que ser en ese contexto. Por eso decimos, tenemos que aplicar 30 años antes o después. Pero antes es donde los debemos aplicar porque precisamente es cuando estamos diciendo que terminan las maravillas, 1798. Entonces, tendría que ser antes, 30 años antes, para que comiencen en el año 508. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes querían como algo sobrenatural acerca del poder, pero realmente es la única interpretación que como pueblo tenemos hoy, ¿sí? Sí. Hasta ahora sí. Quedaron aburridos. Quedaron todos aburridos, pero no importa. No, ¿Sí? Queda uno, o sea, como yo lo había entendido, era que en este tiempo estaba relacionado con los iniciales, los versículos iniciales de Daniel, como te lo expliqué hace un momento. Y me explicaba es que se tuvieran que devolver a explicar algo hacia atrás cuando ya habíamos, o no habíamos avanzado, sino que Daniel había avanzado en estos términos y estaba ya en el tiempo de angustia y pues prácticamente en este tiempo final. Entonces, para mí era más entendible o para mí era como más acertado decir que estos tiempos que están aquí de 1290 y 1335 días, pues iban a ser para este tiempo que estamos viviendo en el periodo de angustia y cuando se levante Miguel y eso, pero no para la visión dentro del marco, por decirlo así, de 2300 tardes y mañanas. Sí, aquí digamos que el libro de Daniel nos ha enseñado una cosa, y es que el contexto es bastante importante, ¿sí? Es decir, todo lo que se desarrolla en el mismo libro es bastante importante. Cuando hablamos, por ejemplo, normalmente
digamos, antes de comprender todo esto, yo normalmente hablaba de Daniel separado. Es decir, Daniel 8 era una cosa, Daniel 9 otra cosa, Daniel 10 otra cosa, de hecho Daniel 10 ni lo tocaba, Daniel 11 y Daniel 12 otra cosa. Pero mire que cuando nosotros vamos a la profundidad del contexto mismo, es decir, simplemente dejamos que la Biblia nos hable, ella tiene mucho que decirnos, solamente en el contexto de la misma Biblia, ¿sí? Entonces, hay que comprender mucho los detalles, porque ustedes dirán, bueno, al principio nosotros hablábamos de los detalles, pero muchos dijeron, seguramente esos detalles, pues, no los vamos a usar. Pero resulta que los detalles los usamos, ¿sí? Esos detalles, por ejemplo, de quién le habló, quién no estaba hablando, por qué Jesús, por cuándo terminó de hablar, cuándo, ¿sí? Esos detalles eran muy importantes. Así como lo es importante saber que el tema central de Daniel 8 al 12 es el juicio, ¿sí? Si lo comprendemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta incluso que aquí todavía venimos hablando del juicio, ¿sí? Porque el siguiente periodo de los 1335 días nos está hablando, bienaventurados los que lleguen a 1844, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos realmente vivirán en el tiempo. Señor venía. ¿Sí? Bueno, pero aquí estamos hablando ya específicamente de lo que es real, de que comenzaba la obra de juicio, ¿sí? Entonces, interesante que nosotros, cuando vayamos al texto, lo comencemos a comprender de una manera distinta, porque muchos dirán, no, es que muchos hoy en día dicen, es que Daniel 7 otra vez, Daniel 2 otra vez, pero resulta que es que lo hemos estudiado siempre de la misma manera y no permitimos que el texto nos hable, ¿sí? Si lo estudiamos de manera más profunda, cada día vamos a encontrar más cosas. Yo no pretendo que hoy nosotros todos entendamos, ¿sí? Porque sé que es un libro complicado, pero sí que cuando nosotros estemos estudiando, nos basemos en los detalles, porque esos detalles nos van a ayudar para comprender mejor. Entonces, por eso muchas veces lo hablábamos de esos detalles que saltamos, pero que eran bastante importantes, ¿sí? Entonces, listo, no importa, la próxima vez podemos volver incluso a dar sobre el asunto. No hay lío, aquí digamos que tenemos el tiempo y lo importante es que comprendamos. Pero comprendámoslo siempre en el contexto del mismo libro. Dese cuenta que nosotros leímos en algún momento una cita de Elena de White que nos decía que la historia se iba a repetir, ¿sí? La historia más no la profecía. Es diferente decir, a ver, la historia en torno a la profecía que se nos ha narrado se repite, pero lo que no se repite son exactamente, por ejemplo, los periodos, ¿sí? Entonces que tenemos el periodo de 508 a 1798, entonces eso quiere decir que vamos a aplicárselo al tiempo de gracia. No, eso no se repite, pero sí los eventos, como por ejemplo, ¿quién presta sus tropas en el tiempo del fin, según lo que leímos? ¿Quién presta sus tropas al papado para para poder gobernar el mundo entero? El poder. Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos. Pero ya el tiempo mismo de la profecía no se cumple. ¿Pero qué se cumple? El evento. El evento sí se puede repetir. ¿Sí? El evento se repite. Es lo que está diciendo Elena de White. Entonces, ella es muy enfática en decir que es el evento, más no exactamente los tiempos proféticos. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que no se repite. Pero sí los eventos. Es decir, dijimos, como pasó antes, así va a volver a pasar. Entonces, ese tiempo ya no se puede aplicar en el futuro, pero no quiere decir que el evento no se pueda aplicar al futuro. ¿Sí? Y yo creo que muchas veces porque se está repitiendo, digamos, otra vez vuelve uno al capítulo 8, vuelve otra vez, entonces muchas veces lo coge uno, ay, que qué aburrido otra vez al 8, pero es que en el capítulo 8 se ha dejado de ver algunos detalles, entonces se vuelve otra vez ahí para volver a coger el hilo otra vez bien. Y entonces, como nosotros pensamos que está repitiendo el 8 y ya, y eso ya lo escuché, entonces no le pone atención al detalle y por eso se pierde muchas cosas que habla de eso, ¿no? Sí, eso también puede ser. Eso también es de alguna manera. Pero bueno, lo que yo espero es que, ¿de qué nos sirve saber esto específicamente? Estamos viviendo en tiempo de juicio, ¿sí? 1798 fue el tiempo del fin. Entonces, para nuestra vida es importante porque sabemos que nos queda poco tiempo. Lo hablábamos con Gloria, ¿no? Con su hijo también. Decíamos, lo importante aquí es comprender que nos queda poco tiempo.
pero que no nos basta solamente con comprender nosotros, sino que tenemos que enseñarles a otros. Que la obra que está haciendo Jesús en este momento es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues porque Él está poniéndose en nuestro lugar, pero solamente si nosotros decidimos aceptarle. Entonces, el tema central de Daniel sigue siendo el juicio, pero no como para decir, los voy a exterminar a todos, más bien como una señal de advertencia que nos está diciendo, yo quiero que ustedes se salven. Y estoy haciendo todo lo posible para que ustedes entiendan. Al pueblo judío se les dedicó el tiempo de su ministerio, 3 años y medio, para tratar de que ellos entendieran que debían arrepentirse. Pero a pesar de que él fue a los suyos, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Nosotros conocemos el tiempo. Conocemos estas cosas porque se nos han revelado a nosotros porque vivimos en el tiempo del fin. Pero de nada nos sirve conocer esto si no comprendemos lo más importante, que vivimos en un momento de solemnidad. Nuestras vidas deberían ser diferentes, definitivamente. Deberíamos estar más en conexión con Dios. Deberíamos estar conociendo que la única manera de salvarnos es a través de su justicia. Eso es lo que deberíamos aprender. ¿Es importante conocer esto? Sí, básicamente porque eso nos lleva a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por eso los entendidos en la obra de Jesús en el santuario van a ser un grupo, pero los que no van a ser otro grupo. Eso es, digamos, el tema central que siempre hemos venido recalcando y que no es diferente en este momento. Bienaventurados somos nosotros, aunque no hemos terminado ese capítulo, ese versículo, pero bienaventurados somos nosotros porque vivimos en tiempo del fin, pero no solo en tiempo del fin, sino en tiempo de juicio. Porque conocemos esta verdad y porque somos privilegiados en compartirla hacia otros. La pregunta es, ¿estamos callando la verdad? O a veces yo digo, esto no es importante, pero resulta que sí es importante, ¿sí? Es bastante importante. Ojalá que el Señor Jesús sea el que nos revele esto a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a comprender el momento solemne que vivimos. Las trompetas, vivimos las trompetas y el Yom Kippur, el día de la expiación. Se comenzó a purificar y ojalá que nuestros corazones puedan ser purificados y que sean transformados. Y que tiene una cosa más como relevancia, es que estamos en ese tiempo del fin, estamos ya cerquita, no como en el del tiempo, digamos, de Elena de White, que estaba un poquito más lejitos. Ahora ya estamos muy cerquita, más cerca todavía. Y entonces esa es la importancia que cobra en estos momentos, que estamos muy cerca del tiempo del fin, muy cerquita. Entonces no sabemos que los eventos van a pasar ligero. Y es ahí donde nosotros debemos preparar y preparar a otros en este momento en que nos encontramos. Amén. Así es. Vamos a orar entonces. Y no queden aburridos por no entender que con el tiempo seguro vamos a seguir comprendiendo. Tenemos el tiempo, gracias a Dios. Vivi, que la veo por ahí de pronto. ¿Quieres orar? Apenas estaba tomando aquí unas fotos. Estaba mirando precisamente el libro que dejaste aquí en mi casa, el de Enigmas Descifrados, de Daniel 11 y 12, y ahí hay unas aclaraciones ahí de lo que estamos viendo. Entonces le estaba tomando foto para enviarla ahorita al grupo para que pues de pronto no nos perdamos tanto la otra clase. Listo, entonces oremos. Amén. Amado Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, tú que nos amas infinitamente, Señor, que siempre estás con nosotros en los momentos más difíciles, amado Padre. Gracias te damos en esta noche porque has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y realmente necesitamos mucho de tu apoyo, amado Padre, de tu sabiduría, porque a veces se nos complican muchos estos temas. Sabemos, amado Padre, que la profecía puede ser un poco extensa, Señor, pero siempre has estado con nosotros, Señor, nos has motivado y es por eso que somos persistentes en tu conocimiento, amado Padre. Queremos seguir así, Señor, queremos seguir de tu mano por este tema, Señor, para que podamos, Señor, solucionar todas nuestras dudas acerca de la profecía y de esta manera, como lo decía Camilo, Señor,
podamos compartir el mensaje, porque sabemos, Señor, que somos bienaventurados, somos, Señor, bendecidos por ser tus mensajeros, Señor, en este tiempo del fin. Ayúdanos a comprender la importancia de compartir este mensaje, Señor, y de esta manera, Señor, podamos pronto verte en las alturas de los cielos, Señor. Amado Padre, te pedimos especialmente por cada una de las familias aquí representadas, Señor, para que nos des fortaleza, Señor. Sabemos, amado Padre, que el gobierno ha extendido la cuarentena por la situación que estamos viviendo, Señor. Permite que cada familia aquí representada y de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, sean fortalecidos, Señor, que sea de pronto más tiempo, Señor, para poder encontrarnos contigo, para que podamos, Señor, a la vez entender tu mensaje. Tal vez tú consideres que necesitamos un poco más de tiempo, Señor, y permite, Señor, que seamos fortalecidos, Señor, en tu palabra. Danos también, Señor, fortaleza, porque atravesamos tiempos difíciles y pues nada, amado Padre, te amamos, Señor, y somos, Señor, instrumentos en este tiempo del fin. Por favor, úsanos, amado Padre, y ahora que nos disponemos a descansar, Señor, que sean tus ángeles acampando a nuestro alrededor para que podamos descansar y podamos entonces, Señor, terminar nuestras actividades diarias del día de mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por esa oración. Gracias. Camilo, muchas gracias. Gracias, Camilito. Bueno. Gracias, Cami. Feliz noche para todos. Gracias. Chao, Descanses. Caroline. Chao, Moni. Chao, Camilo. Chao, feliz noche. Hoy Chao, 5 minutos Anita. y Chao a marcó la todos. diferencia. Chao. Chao. Chao, chao. Camilito, gracias. No. Esperemos que Dios nos ayude. Amén. ¿Sabes qué, hijito? Bien. Bien, hijo. Espera que no escucho bien, yo creo que soy yo. Un segundo. ¿Me escuchas bien? Espérate. ¿Aló? ¿Y ahora sí? Sí. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú?